cerca el reino de Dios. Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. De verdad, gracias por su fidelidad. Gracias por estar pendiente a todo lo que estamos realizando en el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Recuerden que nuestra visión, nuestra misión es que usted descubra a un Dios que invita a trabajar por su reino de justicia. De verdad, ya estamos en el día casi el primer domingo de julio y estamos para, esta homilía va a ser para el 3 de julio. Acá en Estados Unidos se celebra, el 4 de julio, se celebra la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Y siempre es bueno agradecer a toda la gente que ha dado su vida para que nosotros podamos tener libertad. Así que pedimos por todo el país de Estados Unidos para que goce de la libertad, pero también para que deje a otros pueblos vivir en la libertad, vivir con sus procesos económicos y no les imponga cargas, ¿verdad? Así que en este día, esta es mi oración que quisiera expresar para toda esta gente, también muy buena, muy valiosa, y también como cada país con sus cosas no tan buenas, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, esta reflexión, este evangelio es para el día 3 de julio y está tomado de Lucas, del capítulo 10, del verso 1 al 12, y después cortan como unos 5 versículos, porque por ahí hay unas ciertas maldiciones de Jesús contra Corazaín, contra Cafarnaún, por ser unas ciudades inhóspitas que se resisten a recibir la buena noticia. Jesús bendito, bueno, si Jesús viniera a mi ciudad, ¿qué diría de ella? ¿Es mi ciudad hospitalaria? ¿Recibe a los mensajeros que vienen de Dios a hablarnos de su propuesta de vida? ¿Cómo es su ciudad? ¿Qué podríamos decirle a su ciudad? Bueno, parece que la liturgia recortó esta parte, los liturgistas recortaron esta parte y después comienzan, la unen otra vez en el versículo 17 al 20. Así que esta es el evangelio para este domingo 3 de julio. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la cosecha es abundante y los campesinos pocos. Rueguen pues al dueño de los campos que mande más campesinos a laborar y a recoger la cosecha. Pónganse en camino. Miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalia, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: la paz sea en esta casa. Y si ahí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz de ustedes, si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban de lo que tengan, porque todo obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y les reciben bien, coman lo que les pongan enfrente. Curen a los enfermos que hay y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no les reciban, salgan a la plaza y díganle: hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos sobre ustedes. De todas maneras, sepan que está cerca el reino de Dios.
Yo les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los 72 volvieron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. Él les contestó: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no se alegren porque someten a los espíritus. Alégrense más bien porque su nombre está inscrito en el cielo. Palabra de Dios. Las exigencias del reino continúan, de la misión, y escuchamos la primera parte el otro domingo, donde Jesús escoge a 12 y también los manda para que vayan a preparar el camino. Recuerden que estamos en toda la parte del camino de Jesús a Jerusalén. Ya hablamos del mundo simbólico de este recorrido, ¿verdad? Y en el camino Jesús se va encontrando con dificultades, con gente que se quiere ser parte del proyecto, con otra gente que no es apta porque no es capaz de dejarlo todo. Entonces va en el camino y Jesús había señalado a 12, hoy señala o apunta o designa a 72. Los 12, decíamos, representaban al nuevo pueblo de Israel, al Israel de las promesas. Ahora la figura del 72 va a apuntar a todos los pueblos del mundo. En el libro del Génesis, en el capítulo 10, se enumeran todas las naciones que existen en el mundo y según esta tradición son 72 pueblos. Bueno, y así como que a la gente le gustó esta idea de que solamente existían en el mundo 72 pueblos, un autor que escribió un libro que se conoce como el libro de Enoc, en el libro tercero de Enoc, dice este autor, que en el mundo hay 72 príncipes con sus 72 lenguas y con sus 72 culturas. Parece ser que Lucas va a copiar esta imagen del 72 para decir: la misión es universal. La misión de Jesús es para toda la humanidad. No solamente para un grupo, no solamente para una nación, para toda la humanidad que esté dispuesta a recibir ese mensaje, esa buena noticia, ¿verdad? Entonces los envía por delante. Recuerden que también, copiando el mismo estilo del pasaje anterior, los 12 fueron adelante y bueno, llegaron a Samaria y por allí hay estas dificultades que no los quieren recibir. Aquí los manda de 2 en 2. Allá parece que los mandó en grupo. Los mandan de 2 en 2. ¿Por qué? Porque probablemente esto responda a algo histórico. En el movimiento de Jesús, una de las novedades es de que encontramos a mucha gente que se va vinculando al proyecto de vida. Y vamos a encontrar personas que van de 2 en 2, matrimonios, por ejemplo, Prisca y Aquila, Pablo y Bernabé, hay parejas, también hay grupos de personas que andan misionando, también hay mujeres solas, hombres solos, y esto lo podemos ver bien en la carta a los romanos, ¿no? Donde tiene toda esta lista de personas que ayudaron a construir comunidades. Así que a estas alturas todavía esta es una comunidad abierta donde hombres y mujeres están creando vida, están promoviendo la propuesta de Jesús para que las personas experimenten que el reino de Dios es aquí y está cerca.
Bueno, también si jugamos con esta imagen del 72, acuérdense los dos peregrinos de Emaús, la pareja de Emaús. A mí me gusta llamarle la pareja de Emaús porque se habla también de una señora Cleofas en el Evangelio de Juan. Bueno, ahorita no estamos con el Evangelio de Juan, solamente es para decirles que en el cristianismo primitivo había mujeres, parejas de hombre y mujer que andaban misionando. También hay muchos hombres solteros, grupos de hombres también que andaban misionando, la figura de Apolo. Bueno, en Romanos tenemos a Trifena y a Trifosa, dos mujeres que han trabajado por el Señor, a María, Pérsides, a Olimpas, se me ponen los parientes de Pablo, a su pariente Herodión, a Junias, que es una mujer que es más importante que muchos de los apóstoles, ¿verdad? Bueno, hombres y mujeres misionando. Qué bonita es la comunidad, hermanos y hermanas, cuando dejamos que el Espíritu mueva a todos los hombres, a todas las mujeres, a todas las personas a que se enganchen en la construcción del reino. En el campo de Jesús, todas las personas son invitadas. No hay primeros lugares. Todos y todas pueden trabajar. Y luego Jesús toma esta imagen del campo, ¿no? La cosecha es abundante y los campesinos son pocos. La propuesta del reino no la terminamos. Yo no sé por qué a la gente a veces como que le entran los miedos. Cuando hay una comunidad activa, a veces el sacerdote a veces dice, ¿qué voy a hacer yo si esta persona ya predica, si esta persona ya evangeliza, si una persona laica ya da la comunión? Pues qué bueno, alégrate porque se está construyendo la comunidad. En el campo de la misión todo está listo y la cosecha es abundante. Probablemente Jesús tomó esta imagen, o Lucas tomó esta imagen del ambiente agrícola, y sabemos por otra literatura que en tiempo de cosecha la gente, ciertos frutos que se maduraban rápido necesitaban ser recogidos para que no se pudrieran. Entonces se ocupaba a más personas. Aquí donde estoy yo ahora, en México, cuando llega el espárrago, como el espárrago crece tanto que se dan 2 cortes el mismo día, entonces la gente está esperando a que los ocupen, porque esa es una manera de ganar más dinero. Bueno, en el sentido de la fe, en el sentido teológico, la misión es abundante, la misión está preparada. ¿Quién la preparó? Jesús. Jesús ha trabajado, ha predicado, ha anunciado, ha curado, ha sanado, ha expulsado demonios. Entonces todo está dando ya fruto. Y estos frutos tienen que llegar también a ser compartidos con otra gente, y para eso necesitamos los misioneros. Lo que Jesús está realizando se tiene que dar a conocer. Los frutos que está dando el reino no son exclusivamente para una comunidad, tienen que darse a conocer, ¿no? Entonces, esta es la idea de la urgencia. Pónganse en camino rápido. Recuerden que para Lucas esta es una imagen muy bonita. Y comenzábamos justamente el domingo anterior con la imagen del camino que sale Jesús desde Galilea para Jerusalén. Toda la comunidad tiene que ser en camino. No puede haber una iglesia que se estanque, una iglesia que esté afianzada solamente en sus fronteras, en sus límites. La comunidad discipular tiene que ser comunidad en marcha, comunidad de camino, comunidad abierta, comunidad de periferia, comunidad de margen, comunidad que sea capaz de moverse, porque si no se mueve, pues no se transforma, ¿verdad? Y recuerden que en la teoría de la evolución, quien no cambia se extingue, y esto es lo que ha pasado con muchas iglesias, que se convierten en museos. Si la iglesia está esperando a que la gente vaya a visitarles, a dar los sacramentos, y no tiene un aspecto misionero, esa iglesia se va al fracaso. Va a ser un edificio muy bonito,
con obras muy preciosas, muy valiosas, pero no va a tener una comunidad viva. Y lo que Jesús está queriendo es una comunidad viva que se ponga a trabajar. Adelante, pónganse en camino. Y en el camino se pueden encontrar ciertos obstáculos, dificultades, pero también se pueden encontrar con experiencias muy profundas. Y Jesús les dice, miren que los envío como corderos en medio de lobos. ¿Por qué? Porque va a haber rechazo a la propuesta de Jesús. Porque hay personas que no quieren dejar su poder. Hay personas que no quieren soltar sus privilegios. Y Jesús parece que entiende esta lucha de poder. Dice, sin embargo, ustedes continúen. Muévanse, pónganse en camino y tengan cuidado de esos lobos que andan disfrazados de corderos. De esos lobos que a veces parece que son más. Pero también tengan la certeza de que no van caminando solo. Y luego a las dificultades, al rechazo que la comunidad se puede encontrar, Jesús vuelve a exigir que observe la comunidad ciertas reglas, ¿verdad? No llevar la doble túnica, no llevar la alforja, no llevar sandalias. La gente tiene que viajar ligera de equipaje. Ligera de equipaje implica no estar atado a nada ni a nadie. No estar viendo para atrás como el evangelio de la semana pasada. Y tiene la persona que estar pero dispuestísima a dejarlo todo, que no tiene ni siquiera tiempo para saludar en el camino. Y no es que sea una falta de cortesía. En el fondo de esta enseñanza es que el reino no puede esperar. No puedes tú comprometer la propuesta del reino en saludos que a lo mejor no van a llevarte al reino, ¿verdad? Entonces nada puede detener este reino que Jesús está anunciando. La comunidad tiene que ser portadora del reino. Hermanos y hermanas, ¿están dispuestos a vivir, a vincularse en la propuesta de Jesús, a rechazar cualquier cosa que los pueda separar de la propuesta del reino? O quizás pensando que Jesús y el reino no espera, la gente no ha hecho caso y no ha obedecido que el reino tiene que anunciarse a todo el mundo, a todas las culturas, a toda la gente. Y por eso no puede esperar, no podemos perder el tiempo. Cuando uno se encuentra con Jesús, mi tiempo ya no es mi tiempo, es el tiempo de Jesús. Entonces yo no puedo perder el tiempo en cosas que no edifiquen, en palabras que no ayuden a construir el reino de verdad, de justicia. Y uno parecería que es bastante antisocial, no, está redefiniendo un nuevo orden. Y cuando entren en una casa, digan primero la paz a esa casa. Y bueno, esta idea de los primeros movimientos de casa, los primeros grupos, la primera cosa que la casa tiene que experimentar es paz. Y el sentido de la paz, recuerden, ya hemos hablado del shalom, que implica bienestar, posibilidades de vida. Y esto es lo que es la buena noticia. Jesús te trae paz y con la paz te da vida. Te invita a que vivas bien, a que no estés en situaciones de injusticia. Y esta manera de entender la vida, de entender el saludo, pues se opone también a la paz del imperio, ¿verdad? La paz del imperio que era la paz del cementerio, la paz que esclavizaba, la paz que significaba ausencia de guerra. En cambio, la paz de Jesús es el shalom del Dios que cuida, del Dios que crea, del Dios que protege, del Dios que bendice. Hermano y hermana, recibe shalom. Alégrate, abre las puertas de tu casa, deja que entre la presencia de Jesús
que esa casa quede purificada, quede sanada, con todas estas ideas. Pero esta gracia, este reino, no es mágico. A veces la gente cree, ok, ya se anunció el reino de Dios y ya mañana todo el mundo va a creer. Ojalá y fuera así. La propuesta del reino es que puede ser recibido positivamente o se puede encontrar con que la gente lo rechaza. Y lo primero que Jesús dice, si hay gente que está abierta a tu saludo, a tu misión, a tu querigma, a tu propuesta de vida, pues bendícela. Y qué bueno, porque esa gente se incorpora, es fiel a lo que tú le propones. Entonces la paz es bien recibida. Hay buena conexión, pero esta paz no se impone. Roma imponía la paz y a la gente que se quería sublevar, Roma los aniquilaba. En cambio, la paz de Jesús se ofrece. Y también Jesús está consciente de decir, habrá gente que la recibe y otra gente que no. Y con la gente que no la reciba, no estés allí dándote golpes de cabeza, no estés allí pensando, ay, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice yo para merecer esto? No, esa gente inhóspita, esa gente violenta, esa gente que deshumaniza, pues es así. Y no la vas a cambiar tú, no la va a cambiar Dios si la gente no quiere cambiar. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Date la media vuelta y decir, bueno, con todo y esto el reino de Dios llega. Independientemente si tú recibes la paz o no, el reino de Dios llega. Y bueno, cuando se establezca el reino de Dios, entonces se sabrá quién es quién pertenece dónde. Entonces, a veces la gente quiere a fuerzas convertir, es que yo quisiera convertir a mi hermano, es que yo quisiera convertir a mi hijo, es que yo quisiera... Usted no le puede convertir, usted puede hablarle de lo que Dios está realizando en su persona, pero cada persona tiene que responder por sí sola delante de Dios, ¿verdad? ¿O ustedes qué creen? Que sí tenemos que convertir a todo mundo. Si a veces no podemos ni convertirnos a nosotros mismos, imagínense cómo vamos a convertir a otra gente. Bueno, Jesús sabe esto. Si hay personas que lo reciben, qué bien. Son personas que van a estar a favor de su propuesta de vida. Pero si hay personas que no los reciben, pues ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Salgan a la plaza y hay una manera de protestar y decir, está bien, no voy a perder mi tiempo, pero tampoco te voy a dar mi corazón en estar pensando en qué es lo que fallé. La propuesta del reino, como les decía, se ofrece, no se forza a nadie, así debe de ser la persona, responder en libertad, porque si la persona fuera obligada a amar a Dios, pues entonces ese amor no sería genuino, no sería real, ¿verdad? Y luego después viene con ciertas indicaciones, fíjense. Cuando entren en una casa, digan primero la paz y bueno, ya saben, quédense en esa casa, coman, beban de lo que tengan. No hay que estar buscando cuál casa es mejor o está en el mejor barrio, cuál casa tiene piscina. Porque también había personas que se disfrazaban de apóstoles o de misioneros y lo único que querían era pues ir a hacer turismo o viajar a expensas de la comunidad, aprovechándose de la buena voluntad de la gente. Tenemos, por ejemplo, un caso en las enseñanzas de los 12 apóstoles de la Didache, que se llama así. Allí se dice claramente qué hacer con un misionero. Dice, cuando llegue el misionero, recíbelo, escúchalo, recíbelo. Le darás hospedaje, le darás comida y al siguiente día lo despides. Pero si es un misionero que quiere quedarse un segundo día, un tercer día, probablemente ese es un falso profeta. A ese no lo escuches, expúlsalo. Bueno, ¿por qué? Porque habrá personas
que aunque se vistan de sacerdote o se pongan el hábito, pues tienen otros intereses. Y por eso es que a veces la gente se desilusiona y dice, ustedes que están allí, miren cómo están. Bueno, cada quien tiene sus motivaciones y cada quien va a responder a Dios por ellas. Yo lo que les estoy diciendo es, esta comunidad es una comunidad madura, una comunidad que está ya organizada y que si no le está funcionando el pastor, bueno, también pueden decir, ¿sabes qué? Este pastor no huele a oveja, ¿verdad? Entonces no cambien de casa en casa. Y luego dice que, que coman lo que les dan, no pregunten por cuál casa tiene más posibilidades económicas, y después habla del salario, el salario que tiene que recibir la persona por llevar la palabra. Por allí hay esas tradiciones, ¿verdad?, donde las personas misioneras tenían derecho a recibir un salario. Pablo, por ejemplo, va a ser una de las personas que va a decir, hemos decidido vivir pobres, aunque teníamos el derecho que nos asistía de tener mujer como Cefas y de que se nos pagara un salario. Sin embargo, Pablo, para solidarizarse con su gente, decide vivir de una manera muy humilde, de una manera muy raquítica, ¿verdad? Entonces, aquí estas son las primeras indicaciones de que ciertos ministerios van a recibir el salario. En la carta de Timoteo, por el capítulo 6, creo que es el 6, dice el autor, que sabemos que esta carta no es de Pablo, dice el autor que al que preside y al que evangeliza le vas a pagar doble salario. Ya esas cartas son más antiguas. Aquí todo es por igual. Y el salario parece ser que está en torno a la hospitalidad que se le brinda, no está en torno a lo económico. El misionero, la persona misionera, por lo menos en este pasaje, parece que se debe de contentar con que le den comida, le den casa y le den un cuartito por allí, ¿verdad? Ese es el pago del salario. Está en relación a la misión. Y no es que vaya y que reciba todo eso y aparte quieran algo económico. Pues eso no, tampoco. Eso ya no es de Dios, diría mi sobrino. Eso ya no es recibir el salario. Eso es aprovecharse y traficar la fe. Y yo creo que debemos de ser bien cuidadosos, porque ¿cuántos líderes religiosos abusan de su congregación? Con el diezmo, les venden yo no sé qué. Y la gente parece que se siente obligada a comprar desde el agua exorcizada, la sal de no sé quién, la medallita de no sé cuánto. Y uno se pone a pensar, y parece ser que en todo esto se han olvidado de aquel que decía gratuitamente lo recibieron, denlo gratuitamente. La gratuidad de haber recibido la salvación, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hay que regresarla gratuitamente. No hay que andar manipulando la palabra de Dios. Ahora la comunidad también tiene la obligación de asistir, de darle lo necesario para que el misionero pueda desplazarse. Lo necesario en este caso para la comunidad de Lucas es que tenga su cuarto, que tenga comida y que tenga bebida, y al segundo día, adiós, llévale saludo a la gente de Éfeso, llévale saludo a la gente de Creta, a los de Corinto, y ahí nos mantenemos en contacto por medio de cartas. Entonces, eso es lo que está realizando la comunidad. Hermanos y hermanas, fíjense que una de las cosas que a veces sucede o que la gente se desilusiona es porque no hay transparencia en lo económico. La gente piensa que no tiene ninguna necesidad de saber qué se hace con su dinero, y yo creo que ustedes están en su derecho de preguntar,
¿Qué se hace con el dinero que yo doy? ¿En dónde se invierte? ¿Regresa otra vez a la misión o solamente es para las cuentas del sacerdote, del pastor o, en su caso, de los misioneros, ¿verdad? Y yo creo que no se puede traficar con la fe de Jesús. Se tiene que estar siempre abierto a dar todo gratuitamente por el reino. Así como recibimos gratuitamente nuestra salvación, nuestra liberación, pues así tenemos que compartirlo con la otra gente. Entonces, esto es en cuestión de el salario. Y luego vienen las advertencias: no anden cambiando de casa en casa y coman lo que esté enfrente de ustedes, porque probablemente la gente se cambiaba de casa, primero echaba un recorrido al pueblo y decía, ay, esta casa sí me gusta. Entonces, no deben de hacer eso. Y cuando entren al pueblo, si no lo recibe esta gente inhóspita, ya saben lo que hay que hacer. Márchense de allí. No estén diciendo, ¿por qué me rechazaron? ¿Por qué no están? Ni los estés condenando, ni los estés tratando de psicoanalizar, a decir, ay, es que a esta comunidad le gusta recibir todo y no da nada. No, simplemente no pierdas tu tiempo con la gente que no está dispuesta a trabajar. Y con gente que no está dispuesta a construir la visión o la misión de propuestas, pues uno se puede preguntar, bueno, parece que no estamos en la misma sintonía con el mensaje liberador de Jesús, ¿verdad? Y después viene lo que se debe de hacer cuando entren a la casa, que coman lo que hay. ¿Y qué es lo que debe de hacer la gente cuando reciba hospitalidad? Curen a los enfermos que hay. Vean, parte de la propuesta del reino es que la gente esté saludable, es que la gente tenga vida. Y no se puede tener salud mientras la gente viva en situaciones de violencia o esté pensando que estas situaciones particulares son castigo de Dios, Dios así lo quiere, que uno esté enfermo y que la otra persona esté sana. Y lo primero que se tendría que preguntar la comunidad es ¿por qué hay tanta gente enferma? ¿Quién los enfermó? Y qué triste que la religión que ha sido instituida por Jesús para curar, para perdonar y ser perdonado en los pecados, sea una comunidad más bien enferma, una comunidad paralítica, una comunidad de cojos, una comunidad de leprosos, una comunidad de gente disfuncional. ¿Y quién los ha puesto en esta situación? Bueno, son sistemas muy complejos. La gente no escoge estar viviendo deshumanizadamente. La gente solamente sobrevive a esa manera de entender la vida, de entender la propuesta de Jesús. Entonces, la comunidad tiene que sanar a los enfermos y anunciarles que el reino de Dios está cerca. Este reino de Dios, como les decía, se le anuncia a la gente, se le anuncia a todo mundo y nos va a ir invitando a que el reino se recibe en gratitud. Pero también puede haber gente que diga, yo no quiero saber nada de esta propuesta y no lo recibo, no entra dentro de mí. De todas maneras, tanto a la persona que lo recibe como a la que no lo recibe, el reino de Dios está allí, operando, con nosotros o sin nosotros. Vean qué bonito. Nada puede parar al reinado de Dios, ¿no? Este proyecto que sigue, independientemente de mi persona. Si me vinculo al proceso del reino, pues el reino avanza más. Pero si soy un obstáculo en la construcción del reino, entonces el reino se queda por allí parado, ¿verdad? Esto es en cuestión de la gente. Y bueno, la gente que no lo recibe, ya saben que hay ciertas técnicas, sacúdanse el polvo de los zapatos,
que nada se les contamine, que no permitan que esta gente les robe su corazón. Esta gente tiene que aprender a que Jesús no maldice a unos y bendice a otros. Uno mismo puede ser el objeto de maldición o de bendición. Y Jesús dice que en aquel día, cuando venga el juicio, entonces será más compasivo con Sodoma que para la gente inhóspita. Y fíjense que acabamos de terminar este curso de homosexualidad en la Biblia, y la verdad que la clase de Sodoma a todo mundo le gustó, porque el doctor Ariel Álvarez, fue señalando de que no hay ninguna referencia en la Biblia hebrea que relacione el pecado de la homosexualidad con la historia de Sodoma. Sodoma en los profetas siempre está asociada con la injusticia, con la inhospitalidad, con la mentira, con la arrogancia, y es precisamente aquí Jesús que también ve en la misma línea. Sodoma fue condenada porque era inhóspita, porque fue violenta. En cambio, dice Jesús, pues todavía Dios va a tratar con mayor benevolencia a Sodoma que a esta gente que ha tenido la oportunidad de recibir la propuesta del reino y no lo ha hecho. Así que, hermanos y hermanas, son palabras bastante duras, ¿verdad? Para la gente que no recibe la propuesta de Jesús. Y yo creo que deberíamos de pensar un momento, ¿cómo estoy yo recibiendo esta propuesta de Jesús? ¿Estoy haciendo prioridades en mi vida? ¿Es la misión el eje importante de mi vida? ¿O solamente soy una persona pasiva que le gusta recibir, pero nunca me pongo a trabajar en los dones que Dios me ha dado, ¿no? Entonces, esa es la historia de Sodoma, esta ciudad que fue maldecida, no por el pecado de homosexualidad, sino porque no ofreció hospedaje, hospitalidad al otro. Y debíamos también nosotros de recapacitar. ¿Es mi ciudad una ciudad bendecida? ¿Es una ciudad donde se practique la justicia, se viva de una manera íntegra, de una manera total, ¿no? Así que, hermanos y hermanas, ya lo saben, hay esperanza para toda la gente, siempre y cuando la gente sea hospitalaria. Y después, después de curar a los enfermos y anunciar el reinado de Dios, los que sí respondan positivamente llegan con Jesús, los 72, le comparten sus experiencias. Y fíjense lo que dice: Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. Aquí los demonios y la figura de Satanás tenemos que entenderla muy cuidadosamente, porque la gente regularmente ve estas figuras al estilo Hollywood, al estilo El Exorcista. La gente de la época de Jesús a muchas enfermedades comunes les llamaba que estaban bajo el poder del espíritu impuro, inmundo, el espíritu sordo, el espíritu mudo, porque para ellos era algo muy lógico, muy tranquilo, muy fácil de entender. Si la persona tiene lengua pero no habla, es que tiene el espíritu mudo. Si a simple vista tiene un oído pero no escucha, pues no se explicaba en ellos, su biología o su anatomía del cuerpo humano no era tan avanzada. ¿Qué es lo que decían? Pues entonces tiene el espíritu de la sordera, al espíritu sordo. En algunas ocasiones son espíritus sordomudos. Bueno, ¿por qué? Porque creían que estos demonios entraban al cuerpo y producían la enfermedad. Y con esas mentalidades, pues tenemos que comenzar a ir deconstruyendo también la imagen que tenemos de Satanás, ¿verdad? Satanás, recuerden que es un personaje creado por Dios, que es el fiscal de Dios,
y que su función de Satanás solamente es presentar gente que dice que es buena delante del trono de Dios y a ver si realmente esa gente es buena. Recuerden todo el texto del libro de Job, ¿verdad? Bellísimo el libro de Job. Entonces Jesús les dice, no se alegren por eso. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo fulminado. ¿Y de dónde Jesús tomó esta imagen? ¿Se acuerdan que en el libro de Isaías, en el capítulo 14, todo el capítulo 14 y por allí por el 9 hasta el 13, hay esta caída de la estrella, del lucero reluciente, de Lucifer, donde el autor dice cómo ha caído la estrella reluciente, cómo se ha ido hasta el Sheol. Dice, ¿cómo has caído de los cielos? En el versículo 12 del Isaías capítulo 13, ¿cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Ya, el Sheol ha sido precipitado a lo más hondo del pozo. Muy probablemente Jesús esté haciendo una mención a esta imagen también de Isaías, de decir, miren, a esta gente que trabaja el mal, a estos seres, a los enemigos de Dios que se oponen a la propuesta de vida, al final caen, al final la misión triunfa. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos vincularnos a esta buena noticia de Jesús de que el reino está cerca. Y por muchas dificultades que vayamos teniendo, muchos momentos difíciles, al final Dios triunfa. Al final Dios nos acompaña. Al final los enemigos de Dios quedan abatidos. Así que, hermanos y hermanas, alégrense. Pónganse en camino, dejen a un lado lo que los pueda separar del amor de Dios. Sirvan de instrumentos de paz, sean portadores de sanación. ¿Cómo curar a una nación, a un país, a una ciudad que esté enferma? Porque a veces la iglesia con sus discursos se enferma más. Y no estamos llamados a enfermar ni a diagnosticar enfermedades. Estamos llamados para sanar, para dar vida, para dar esperanza. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Les invito a estar pendiente de nuestros cursos. Miren, yo les estoy diciendo que tenemos un diplomado en Sagradas Escrituras. Es un diplomado que dura 4 años. Solamente se ofrecen los veranos 2 semanas intensivas, de la última semana de julio a la primera de agosto, y en 4 veranos usted puede obtener su certificado en Sagradas Escrituras. Tenemos una facultad maravillosa, profesores con una gran sabiduría que uno se queda anonadado de todo lo que saben y que de una manera tan sencilla la transmiten a su gente. Así que si usted está pensando algún día quiero tomar algún curso de Biblia, este es el momento, no lo piense más, vaya a nuestra página de www.ibicla.org y le aseguro que no se va a arrepentir. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.